Bien, vamos a resolver ahora este problema. El objetivo de este ejercicio es todavía seguir analizando las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tener que hacer muchos cálculos, pero es también para entender cómo es este tipo de movimiento. Dice el enunciado: determinar la rapidez y posición de un móvil cuya aceleración y velocidad inicial son 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el dato de aceleración, y 9 metros sobre segundo. Respectivamente, ese sería el dato de velocidad. En las explicaciones anteriores habíamos partido de la velocidad inicial o la rapidez inicial y la rapidez final, y a partir de eso fuimos averiguando cómo era el movimiento. En este caso no. En este caso estamos partiendo de la aceleración y la velocidad inicial. Entonces se puede partir con cualquiera necesito una terna de valores que pueden ser velocidad inicial, velocidad final y tiempos, para calcular, para determinar cómo es el movimiento, o velocidad inicial, aceleración y tiempo. Se puede proceder de cualquiera de las dos formas. Por eso tenemos esta diferencia de fórmulas, ¿verdad? Por eso tengo dos fórmulas para calcular distancia, esa y esta, ¿verdad? En una es con velocidad inicial, aceleración y tiempo, y en la otra es con velocidad inicial, velocidad final y tiempo, ¿verdad? Pero el objetivo es todavía no solo hacer una sustitución, porque muchas veces se piensa que porque se hace bien una sustitución en una fórmula y se resuelve ya por eso uno sabe física, ¿no? También se trata de entender cómo es este tipo de movimiento. Ese es el objetivo también, ¿verdad? Vamos a tener que hacer muchos cálculos, entonces, porque son tres tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad? ¿Cómo va cambiando la velocidad? ¿O cómo es la velocidad a los 0, 1, 2 y 3 segundos? ¿Y qué posición, cuántos metros habrá recorrido a los 0, 1, 2 y 3 segundos, ¿verdad? Vamos a empezar con los cálculos de velocidad, que son los más sencillos. Entonces, la velocidad, y vamos a poner así como en escalerita los cálculos: 0 segundos, en un segundo, a los 2 segundos y a los 3 segundos, para que podamos abreviar todo lo que se pueda y no resulte tan engorroso el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la velocidad a los 0 segundos, un segundo, 2 segundos y 3 segundos? Entonces, los cálculos serían, dice la fórmula: ¿cuál de las cuatro tendríamos que utilizar para lo que vamos a calcular? La segunda, ¿verdad? Entonces, bueno, velocidad final sería igual a velocidad inicial, que son 9 metros sobre segundo, ¿verdad? Dice la fórmula, más aceleración por tiempo. Por cierto, ¿qué significa esa aceleración? 4 metros sobre segundo al cuadrado, que la velocidad va aumentando 4 metros sobre segundo cada segundo, ¿verdad? Entonces sería 9 metros sobre segundo más aceleración. La aceleración son 9 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo al cuadrado, perdón, por el tiempo. Y en el primer caso serían por 0 segundos. Entonces serían 4 por 9, 4 más 9, 13, y luego 13 por 0, 0, que no. Ya dijimos que primero va la multiplicación. Le falta, bueno, entonces ahora en el siguiente caso la velocidad inicial seguiría siendo 9, ¿no? Esa no cambia. Y entonces sería más el valor de la aceleración, pero por los diferentes tiempos, para abreviar un poco. Entonces aquí sería por un segundo, por 2 segundos y por 3 segundos. Entonces, en todos los casos voy a tener al principio 9 metros sobre segundo, más, y sería 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2 y 4 por 3. Entonces, 4 por 0, pues 0. ¿Qué unidades me quedan de combinar metros sobre segundo cuadrado por segundos? Ya lo habíamos discutido anteriormente. Quedan metros sobre segundo. Deben tener las mismas unidades de los dos términos para que se puedan sumar. ¿Por qué? Bueno, véanse el ejercicio anterior, ahí se explica. Entonces sería más 0 metros sobre segundo. Luego sería 9 metros sobre segundo más 4 por 1, pues más 4. 9 metros más 4 por 2 serían 8 metros sobre segundo. Y 9 más
4 por 3, por más 12 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles serían los valores? 9, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido calcular la rapidez a los 0 segundos. ¿A qué es igual la rapidez a los 0 segundos? La rapidez inicial. No partió del reposo. En este caso ya tenía una rapidez. También estoy haciendo una diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior la rapidez inicial era 0, pero también cuando uno parte del reposo podemos calcularlo, ¿verdad? Y entonces serían 9 más 4, pues serían 13, y luego 17, y luego 21, ¿verdad? Si entendíamos el sentido que tiene la aceleración, que la velocidad va aumentando de 4 en 4 cada segundo, nos hubiéramos ahorrado todos esos cálculos. Un segundo después, 9 más 4, que serían 13. Otro segundo después, más otros 4, 17. Otro segundo después, más otros 4, 21, ¿verdad? Entonces, el cambio, en realidad lo que es proporcional al tiempo, no es la velocidad final, sino el cambio de velocidad. ¿Aquí de cuánto fue el cambio de velocidad? De 4. ¿Y de cuánto fue el cambio de velocidad, de la velocidad inicial hasta los 17? De 8. ¿Y luego de cuándo fue el cambio de velocidad de los 9 a los 21? De 12. Y todo lo que es proporcional al tiempo, a 1, 2 y 3, es el cambio de velocidad. Entonces, en esta fórmula, aceleración por tiempo representa el cambio de velocidad, ¿sí? Esa parte de la fórmula, que es el 0, 4, 8 y 12. Bien, ya hicimos los cálculos de velocidad. Ahora vamos a hacer los cálculos de posición. Entonces los cálculos de posición serían para los 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. ¿Cómo sería la posición? Velocidad final, ¿no es cierto? Ahora sería posición, que le llamamos distancia, pero que la verdad es más propio referirnos a ella como posición. Distancia sería igual a, ¿y qué dice la fórmula? Bueno, ahora tengo dos opciones, la tercera y la cuarta fórmula. Pero tomemos en cuenta que puedo usar la cuarta por los cálculos que ya había hecho antes. Si hubiera empezado con el cálculo de distancia, entonces hubiera tenido, y no hubiéramos hecho los de rapidez, hubiéramos tenido que utilizar la última fórmula, la tercera fórmula. Vamos a usar la tercera fórmula. Dice rapidez inicial por tiempo, que sería 9 metros sobre segundo por tiempo, por 0 segundos. Ahí se va a hacer 0, ¿verdad? Más un medio. ¿Cómo se suele manejar ese un medio en esta sustitución? Como 0.5, es lo mismo. Y generalmente se hace para que solo tengamos multiplicaciones, que a fin de cuentas multiplicar por 0.5 es como dividir. 0.5 por lo que sea es la mitad de lo que sea, ¿no? O sea, 0.5 por 10 es la mitad de 10, serían 5. Entonces, 0.5 por aceleración, por 4 metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado, por 0 segundos al cuadrado, ¿verdad? Y entonces serían aquí 9 por 0, aquí en el siguiente cálculo sería 9 por 1, 9 por 2 y 9 por 3 segundos. Más, y luego un medio de la aceleración, 0.5 por 4, en todos los casos sería 2 metros sobre segundo al cuadrado, y luego sería 1 segundo al cuadrado, 2 segundos al cuadrado y 3 segundos al cuadrado. Si hacemos los cálculos, bueno, entonces al principio, más todavía lo voy a hacer en otra parte, entonces serían 9 metros sobre segundo. Bueno, luego 9 metros, más bien 9 metros sobre segundo por 0, pues serían 0. 9 por 1, pues sería 9. No es cierto, 9 metros. Estamos calculando posición 9 metros, luego 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y 9 por 3, 27 metros. Eso es el primer término. Más, serían 2 metros sobre segundo al cuadrado, por 0 segundos cuadrados. 0 al cuadrado pues son 0 segundos cuadrados, por 1 segundo cuadrado, por 2 segundos cuadrados, y por 3 segundos, no,
por 4 segundos cuadrados, que es el cuadrado de 2, y por 9 segundos cuadrados, que es el cuadrado de 3. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿verdad? Aquí se van a cancelar segundos cuadrados que multiplican y que dividen y me van a quedar metros en los dos términos. Estamos calculando distancia. Sí, entonces esta primera parte es el producto de velocidad inicial por tiempo y esta segunda parte sería el producto de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces serían 0 metros, 9 metros, 18 metros y 27 metros. Más 2 por 0, 0 metros. No tiene mucho caso calcular la posición a los 0 segundos. ¿Cuál será la posición a los 0 segundos? 0. Y la velocidad, pues la velocidad inicial. Ya no volveríamos a calcular para un tiempo de 0 segundos. No tiene caso, ¿verdad? Y luego serían 2 por 1, pues serían 2 metros. Luego 2 por 4 serían 8 metros. Y luego 2 por 9, 18 metros. Y entonces aquí los resultados serían 11, luego aquí serían 26 y 45 metros. Entonces, si hacemos un resumen de los cálculos que hemos hecho, que yo más bien lo que pretendo con este ejercicio es ir analizando cómo va variando la velocidad y la posición para entender cómo es este fenómeno, que no es tan claro como el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme la rapidez es constante y la posición va cambiando de manera proporcional al tiempo, pero aquí es un poco más complejo, pero tampoco es tan difícil de entenderlo. Entonces, si resumimos los resultados en una tabla, a los 0, 1, 2 y 3 segundos, ¿cuáles serían las velocidades? Velocidad final. Ya hicimos los cálculos, sería 9, 13, 17 y 21. ¿Verdad? Que son estos valores, nada más lo estoy vaciando en la tabla como resumen. Entonces es fácil predecir cuáles serían las siguientes velocidades en los siguientes segundos. A los 4 segundos, ¿cuál sería la velocidad? Si vemos esa secuencia de valores. 25, o sea, 4 más, y a los 6 segundos, 29, y así sucesivamente. Esa es una propiedad que tiene movimiento uniformemente acelerado. Si no cambia de esa manera la velocidad, pero sí cambia, se diría que tiene aceleración, pero su aceleración no es uniforme. Así tiene que ir a hacer la variación de velocidad para que se considere que la aceleración es uniforme. ¿Y cuál sería el cálculo de la posición? La posición en metros serían, lo que acabamos de ver es que son 0, 11, 26 y 45. Aquí no es tan fácil de predecir cuál es el siguiente valor, pero tampoco es tan difícil. ¿Cuánto hay de diferencia entre la primera y segunda posición? 11. ¿Y entre la segunda y la tercera? 15. ¿Y entre la tercera y la cuarta? 19. Entonces, aquí vemos que cada segundo va recorriendo 4 metros más que en el segundo anterior. Entonces, 4 metros más que 19, ¿cuánto sería? 23. ¿Cuál sería la siguiente posición? 68, como bien nos habían dicho acá adelante, y así sucesivamente. Entonces, sí hay cierta lógica en cómo va cambiando la posición, pero cada segundo va recorriendo más metros que el segundo anterior, pero con una cierta lógica, un cierto orden, ¿verdad? Este ejercicio simplemente tenía el propósito de que siguiéramos analizando cómo es el movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? También, si no mal recordamos, podemos calcular las posiciones, pero a partir de las velocidades iniciales y finales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para calcular, ya sabemos que a los 0 segundos no tiene tanto caso. Si yo quisiera calcular la posición al segundo, entonces puedo también utilizar esta expresión: velocidad inicial más velocidad final por tiempo sobre 2. ¿Cuál es la velocidad inicial? En todos los casos, la velocidad inicial sería 9 metros sobre segundo. No partió del reposo, 9 metros sobre segundo. Al segundo, ¿cuál sería la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final en un segundo? 13, ¿verdad? Por eso no me gusta mucho ese término, velocidad final. Entonces, ¿cuál es la final?
tenemos varias finales, como que o es una o es otra. Bueno, a veces simple y sencillamente se le llama velocidad, la velocidad instantánea, la velocidad que tiene en el segundo, a los 2 segundos y a los 3 segundos. En el segundo la velocidad son 13 metros sobre segundo. Entonces la posición también la podemos haber calculado como 9 más 13 metros sobre segundo por tiempo sobre 2, por un segundo sobre 2, exactamente. Y esto sería igual a 9 más 13, 22 metros sobre segundo, por 1, por un segundo, se cancelan los segundos, sobre 2. Sería 22 por 1, 22 sobre 2 o 11. Coincidió el resultado, ¿verdad? Eso pues demuestra que las dos fórmulas son válidas, 11 metros. Y a los 2 segundos, ¿cuál sería la posición con la otra fórmula? 9 metros sobre segundo, más velocidad final, más 17 metros sobre segundo, por 2 segundos sobre 2. 9 más 17, ¿cuánto sería? 26 metros sobre segundo, por el tiempo, por 2 segundos, sobre 2. Bueno, aquí incluso se cancela el 2, y además de los segundos, pues se quedaría nada más 26 metros, lo que habíamos calculado ya, ¿verdad? Y finalmente, bueno, creo que ya están convencidas de que va a dar el mismo resultado, 9 metros sobre segundo, más 21 metros sobre segundo, por 3 segundos, sobre 2. Igual a, bueno, entonces sería 9 más 21, 30 metros sobre segundo, por 3 segundos, sobre 2. 30 por 3, 90 entre 2, 45 metros. Coinciden los resultados, ¿verdad? ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Pues, como dice el dicho, dime los datos y te diré qué fórmula. Sí, pues primero hay que ver qué datos contiene el enunciado. Si tiene velocidad inicial, velocidad y final, bueno, esta fórmula, si tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo, la tercera. Y si tengo todo, bueno, la verdad es que esta fórmula como que se siente un poco más sencilla, aunque bueno, tampoco es tan complicada la otra fórmula, ¿verdad? Ese es el movimiento uniformemente acelerado. Esta fórmula tiene una cierta lógica, ¿eh? Es que en el movimiento uniformemente acelerado, fíjense, cuando el móvil pasa de 9 a 17 metros, vamos a decir, cuando pasa de 9 a 21, pensemos ese móvil está acelerando. ¿Qué velocidad debería llevar un segundo móvil para que al final recorra la misma distancia en el mismo tiempo? Es decir, ¿cuál debería ser la rapidez media en ese intervalo de tiempo? Empezó a 9 metros sobre segundo y terminó a 17 metros sobre segundo. ¿Cuál sería la rapidez media? En este caso, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la rapidez media es el promedio de la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cuál fue la velocidad inicial? 9. Y la velocidad final, 21. Entonces, ¿cuál es el promedio del 9 y el 21? 15. 9 más 21, 30 sobre 2, 15. Es como si en lugar de haber cambiado su velocidad, como si todo el tiempo se hubiera ido a 15 metros sobre segundo. Entonces, si todo el tiempo se hubiera ido a 15 metros sobre segundo, durante 3 segundos, ¿cuántos metros habría recorrido? 15 por 3, 45 metros, ¿verdad? Por ejemplo, si solo analizar este intervalo de tiempo, de los 0 a los 2 segundos, si empezó a 9 metros sobre segundo y terminó a 17, en promedio, ¿a qué velocidad se fue? 9. ¿Cómo se saca un promedio? Se suman los dos valores y se divide entre 2. 9 más 17 sobre 2 sería 9 y 17, 26 sobre 2, 13. Es como si se hubiera ido a 13 metros sobre segundo durante 2 segundos. 13 por 2, 26. Esa es la lógica de esa fórmula. Esa fórmula es un poquito más fácil de explicar de dónde sale, ¿verdad?